«Suelta eso, vieja. ¿Quién te autorizó a tocar mi cafetera?», gritó mi nuera, Sandra, dándome un manotazo seco en la mano. El sonido del golpe fue agudo, un chasquido que pareció romper el silencio de la mañana. La taza de café que yo intentaba limpiar se tambaleó y cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El líquido oscuro salpicó mis zapatillas y el impecable piso de mármol blanco. Mi hijo, Ricardo, estaba sentado justo frente a mí, en la lujosa isla de la cocina, pero no se inmutó. Sus ojos estaban fijos en la pantalla brillante de su teléfono, sus pulgares moviéndose con una velocidad hipnótica. Ni siquiera levantó la vista. El olor a café caro y quemado llenó el aire. Sandra me miraba fijamente, sus ojos oscuros llenos de un desprecio tan afilado que cortaba más que el cristal roto a mis pies. Me miraba como si yo fuera una plaga, un estorbo en su casa perfecta. La ironía amarga era que aquella casa, cada ladrillo, cada viga, era mía. La había construido con mi difunto esposo, Mateo, hacía más de 30 años. «Te he dicho 1000 veces que no toques mis cosas», continuó, su voz subiendo de tono, cruzándose de brazos. Llevaba su ropa de gimnasio, costosa y ajustada, su cabello oscuro recogido en una cola de caballo tan tirante que parecía dolorosa. Yo apenas pude articular palabra, mi mano ardiendo. Solo estaba limpiando la mancha que dejaste. Y ahora lo arruinaste todo. ¿No puedes quedarte quieta un segundo?, me interrumpió. No estás aquí para ayudar. Estás aquí porque no tienes a dónde más ir. Deberías estar agradecida. El silencio que siguió fue denso, pesado, cargado de humillación. Mi mano seguía latiendo, no tanto por el dolor físico del golpe, sino por la vergüenza que me quemaba la cara. Y ahí estaba él, mi único hijo, mi Ricardo, mirando su celular como si estuviera solo en la habitación. Ni una palabra de defensa, ni una mirada de reproche a su esposa, ni un gesto de consuelo hacia mí. Ese silencio suyo, esa pasividad, dolía 1000 veces más que el grito de ella. Era el clavo final en el ataúd de mi dignidad. Tragué saliva, forzando mis músculos a obedecer, y fingí una sonrisa que se sintió como una mueca. «Tienes razón, Sandra. Disculpa, fue mi culpa». «Sí, claro. Disculpa», replicó ella con burla, poniendo los ojos en blanco. Se dio la vuelta y salió de la cocina, su perfume caro y abrumador quedando atrás como una nube tóxica. Me agaché con dificultad, mis rodillas crujiendo, para recoger los pedazos más grandes de la taza. Mientras lo hacía, vi mi reflejo distorsionado en el mármol manchado. Vi a una extraña. El cabello completamente blanco, las arrugas profundas alrededor de mis ojos, las ojeras de quien no duerme bien. Era una mujer que se había ido apagando lentamente, día tras día, en su propia casa. Pero en ese instante, mientras mis dedos rozaban el café tibio derramado, algo cambió. Una chispa diminuta, casi invisible, se encendió en lo más profundo de mí. Un calor que no era la humillación, era rabia. Algo que llevaba años, quizás décadas, dormido. Pero antes de continuar con esta historia, quiero hacerte una invitación muy especial. Si historias como esta tocan tu corazón, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Este simple gesto me ayuda enormemente a saber que me apoyas y que disfrutas del contenido que preparamos. Y por favor, comenta aquí abajo desde qué ciudad o país nos estás viendo. Me encanta leerte y saber desde dónde me acompañas. Ahora, continuemos. Sandra salió de la casa. El rugido del motor de su camioneta de lujo fue el siguiente asalto a la paz de la mañana. Ricardo siguió en silencio unos segundos más, luego suspiró. Se levantó y, sin mirarme, dejó su propia taza sucia en el fregadero y se fue hacia su oficina en el segundo piso. Ni un «buenos días, mamá», ni un «¿estás bien?». Nada. Recogí los últimos trozos de porcelana y limpié el desastre. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una impotencia helada. Cuando finalmente me quedé sola en la cocina, la casa volvió a ese silencio que ya no era paz, sino ausencia. Esta era la casa donde yo había criado a Ricardo,
donde Mateo y yo habíamos pintado las paredes de colores cálidos, donde cada rincón guardaba el eco de nuestras risas y nuestros sueños. Ahora todo me parecía ajeno. Los muebles minimalistas y fríos que Sandra había elegido, las paredes pintadas de un gris estéril, las fotografías de desconocidos que ella llamaba arte. Encendí la televisión solo para llenar el vacío, pero la voz del presentador de noticias me sonaba hueca, distante. Me senté en la mesa del comedor, la misma mesa donde Mateo y yo habíamos celebrado tantas Navidades, y miré la pared vacía frente a mí. Había una pequeña marca, un clavo descolorido, donde antes colgaba el retrato al óleo de Mateo. Sandra lo había bajado el primer mes que se mudó. Da una vibra deprimente, había dicho. Los muertos deben quedarse en los álbumes, no en las paredes. A veces creo que ella olvida que, para ella, yo también estoy medio muerta. Esa noche, mientras fregaba los platos de la cena, una cena que yo había cocinado y que ellos apenas tocaron, más pendientes de sus teléfonos, escuché sus risas llegar desde la sala de estar. Ricardo se reía de algo que ella le mostraba en su tableta. Se reía con la misma facilidad con la que había guardado silencio esa mañana, como si la humillación que yo había sufrido no hubiera ocurrido, o peor, como si no importara. Y entonces, como un relámpago, recordé algo que mi abuela solía decirme mientras cosía en su mecedora. El silencio es un veneno lento, mija. Si callas cuando te pisan por primera vez, estás enseñando al mundo que pueden volver a hacerlo. Y si callas por proteger a los que amas, tus hijos aprenderán a callar también. Yo había callado toda mi vida. Callé cuando Mateo enfermó y tuve que cerrar mi pequeño taller de joyería para cuidarlo. Callé cuando me quedé viuda y tuve que vender mis herramientas para criar sola a Ricardo. Callé cuando él, hace 2 años, me dijo que traer a Sandra a vivir conmigo era solo por un tiempo, mientras ahorraban para su propio lugar. Callé cuando ella empezó a quitarme espacio, a guardar mis cosas en el ático, a criticar mi comida, a tomar decisiones sobre mi casa. Callé cuando me quitó mi autoridad. Y esa mañana me había quitado mi dignidad. Pero el sonido de esa taza rompiéndose, el eco del manotazo de Sandra, había sido el fin. Mi silencio estaba llegando a su fin. Fui a mi habitación, la más pequeña, la que antes era el cuarto de huéspedes. Abrí el cajón inferior de la cómoda, el único lugar que Sandra no había reorganizado. Debajo de manteles viejos, saqué un pequeño cuaderno de cuero oscuro, gastado por los años. Era mi diario, mi libro de bocetos de joyería, uno que empecé a escribir cuando Mateo murió. En la primera página, con la caligrafía elegante de mi esposo, había una frase que me escribió la última Navidad que pasamos juntos. Si alguna vez te sientes perdida, Isabel, mira tus manos. Ahí está la mujer que fuiste, capaz de crear belleza de la nada. No dejes que nadie apague ese brillo. Lloré. Lloré no por tristeza, sino por una rabia sorda y profunda. Lloré porque me di cuenta de que no solo había olvidado quién era, sino que había permitido activamente que otros me borraran, que me convirtieran en una sombra. Cerré el cuaderno con una decisión que no había sentido en años. Me miré al espejo del baño. Vi mis ojos, aún claros pero apagados. Se acabó, Isabel. Me susurré a mí misma, a mi reflejo. Se acabó. Esa noche preparé el desayuno como siempre, mecánicamente. Hice café, arepas, fruta picada. Pero mientras lo hacía, mi mente no dejaba de girar. Pensaba en Sandra, en su manera de caminar por la casa como si fuera la dueña absoluta, en su voz aguda cada vez que me llamaba vieja o inútil. Y pensaba en Ricardo, en cómo mi propio hijo, mi niño, se había convertido en un extraño cómplice de mi humillación. Cuando bajaron por la mañana, la rutina se repitió. La casa olía a café recién hecho. Sandra bostezaba ruidosamente. Ricardo encendía el televisor para ver las noticias financieras. Nadie me saludó. Coloqué el desayuno sobre la mesa, serví el café en sus tazas, las tazas nuevas y sin personalidad que habían reemplazado mi vajilla de toda la vida, y me quedé de pie, observándolos. Entonces, por un instante, cerré los ojos e imaginé otra escena.
Imaginé esa misma mesa, pero diferente, silenciosa, con ellos dos sentados, pálidos, frente a algo que no esperaban ver. Algo que los haría, por fin, callar. Esa idea me atravesó como una corriente eléctrica. No era odio, era justicia, era el equilibrio. La justicia de una mujer cansada de pedir permiso para respirar en su propia casa. Sandra me miró de reojo, masticando con la boca abierta. ¿Qué tanto miras, vieja? ¿Se te perdió algo? Le sonreí. Una sonrisa pequeña, pero real. Nada, hija. Solo pensaba en que mañana será un día muy interesante. Ella soltó una risa burlona sin entenderme. Claro, lo que digas. Yo también sonreí, pero por dentro ya estaba haciendo planes. Porque una cosa había aprendido esa mañana. Cuando una mujer como yo, una mujer que lo ha perdido todo en silencio, deja de tener miedo, no hay absolutamente nadie en el mundo que pueda detenerla. Era sábado, y desde temprano la casa se llenó de olores extraños, risas impostadas y ruido. Sandra había invitado a sus amigas del gimnasio a un brunch. Yo, por supuesto, no estaba avisada. Me enteré cuando la vi entrar cargada de bolsas de supermercado de lujo y con ese tono autoritario que usaba para dar órdenes. Vieja, apúrate y limpia la terraza, y saca los cojines buenos. ¿Esperamos visita?, pregunté, secándome las manos en el delantal. Sí, respondió con esa sonrisa fingida que me helaba la sangre. Mis amigas vendrán a almorzar. Quiero la casa impecable, que no se vea nada tuyo por ahí. Podías haberme avisado antes, murmuré. No te preocupes, me interrumpió. Solo no hagas nada sin preguntarme. Ya sabes cómo eres para estorbar. Su voz me pinchaba el alma. Fingí no escucharla y me puse a limpiar. Ricardo, supuestamente, estaba en un viaje de trabajo de fin de semana. O al menos eso decía. Aunque yo empezaba a sospechar seriamente que sus viajes eran más una mentira para evitar la tensión que una realidad laboral. Pasé toda la mañana fregando, ordenando, preparando las bandejas de bocadillos que ella me indicaba. Y cuando llegaron sus invitadas, unas mujeres igual de ruidosas y vestidas de marca que ella, la casa relucía. Sandra iba de un lado a otro, sonriendo como si fuera la reina del lugar, aceptando cumplidos por su maravilloso gusto para decorar. ¿Y esa quién es?, preguntó una de las mujeres, una rubia delgada, señalándome con la barbilla mientras yo servía las copas de mimosa. «Ah, ella», dijo Sandra, soltando una risita. «Es Isabel, la mamá de Ricardo. Vive con nosotros, ya sabes. Necesita compañía, la pobrecita. Es un poco lenta». «Ay, qué linda eres, Sandra», respondió otra con voz compasiva, pero mirándome con lástima. «Debe ser tan difícil vivir dependiendo de los hijos, ¿no? ¿Qué santa paciencia tienes?» Sonreí con educación. No respondí. No hacía falta. Sus miradas lo decían todo. Durante el almuerzo, me quedé en un rincón de la cocina, sin molestar, entrando solo para rellenar copas, traer más servilletas, haciendo lo que siempre hacía: ser invisible. Sandra hablaba fuerte, reía más fuerte aún, presumía de la casa, de la reciente remodelación, que consistió en deshacerse de todo lo que oliera a Mateo y a mí, del jardín que yo cuidaba. Cada palabra suya era como si borrara mi historia, la de quien había levantado esas paredes con esfuerzo y amor. «Isabel, ¿podrías traer la hielera?», ordenó ella en voz alta, interrumpiendo una historia. «Sí, claro», respondí, intentando mantener la calma. Fui a la cocina. El calor y el estrés me nublaban la cabeza. Tomé la pesada hielera de cristal tallado, la que había sido un regalo de bodas de mis padres, y la llené. Cuando regresé a la terraza, escuché que una de las amigas decía: «Verónica, de verdad te admiro. No sé cómo tienes tanta paciencia. Yo jamás podría vivir con mi suegra. ¡Qué horror!». «Créeme, yo tampoco lo haría», contestó Sandra, provocando risas cómplices. «Pero Ricardo insiste. Dice que sin ella se sentiría culpable. Culpa de hijo, ya sabes. Yo solo pienso, bueno, que se quede en su rincón mientras no estorbe demasiado».
En ese preciso instante, la hielera se me resbaló de las manos. El ruido del cristal al romperse contra las baldosas de la terraza fue ensordecedor. El silencio que lo siguió fue peor, pesado, denso, humillante. Todas se quedaron mirándome. Los hielos esparcidos como diamantes rotos. Y Sandra, con los ojos encendidos en furia, gritó: «Siempre igual. Te digo que no hagas nada y lo haces mal. Eres una inútil». «Perdón, perdón», murmuré, agachándome instintivamente a recoger los pedazos. «Déjalo», dijo empujándome la mano con fuerza. «Vas a cortarte. No sirves ni para eso». Las mujeres bajaron la mirada, incómodas, pero nadie dijo nada. Y entonces lo vi. Ricardo, que acababa de entrar por la puerta trasera, se detuvo en el pasillo. Vio la escena completa. Vio la hielera rota. Vio a su esposa gritándome. Vio mi mano en el aire donde ella me había apartado. Yo lo miré. Mis ojos estaban secos, pero llenos de una última súplica. Una palabra suya, una sola. Bastaría. Pero él se quedó quieto, paralizado. Su silencio fue un golpe más duro que la humillación misma. «Limpia eso y desaparece, por favor», dijo Sandra, recuperando la compostura para sus amigas. «No quiero que te vean llorar aquí». «No estoy llorando», respondí. Y era verdad, no lloraba. Por dentro, algo se estaba secando para siempre. Me levanté despacio, busqué la escoba y el recogedor y limpié los trozos de cristal. Uno por uno, escuchando el sonido como si fueran fragmentos de mi paciencia rota. Me apoyé en el fregadero de la cocina, respirando hondo. No lloré. Solo sentí una calma nueva, extraña, casi peligrosa. Por la tarde, cuando las invitadas se fueron y la casa volvió al silencio, me quedé sola en la cocina. La terraza estaba llena de copas vacías y restos de comida. Fui recogiendo todo lentamente, como quien limpia las ruinas de una batalla. En el suelo, cerca de una maceta, encontré un trozo grande del cristal tallado de la hielera. Tenía un diseño de una flor. Lo guardé en el bolsillo de mi delantal. No sé por qué. Quizás para recordarme que no todo lo roto se pierde. A veces, lo roto también puede cortar. Esa noche, mientras Ricardo y Sandra dormían, fui al cuarto del fondo, el que usábamos de bodega. Abrí una caja vieja que tenía la etiqueta «Taller de Isabel». Dentro, entre polvo y telarañas, estaban mis herramientas de joyería, mi pequeño soplete, mis alicates, mis lupas. Debajo de todo, una foto antigua. Mi boda con Mateo, el nacimiento de Ricardo. Y una foto mía en mi antiguo taller, sonriendo, con un collar de plata que yo misma había diseñado. Debajo de la foto había una nota escrita por Mateo. «Para que tu brillo sea siempre tuyo, Isabel. Para que nunca dependas de nadie, ni siquiera de mí». Pasé los dedos por la tinta descolorida. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier insulto de Sandra. Yo, que había tenido un oficio, que había creado belleza con mis manos, había terminado pidiendo permiso hasta para respirar en mi propia casa. Miré hacia la ventana. La luna iluminaba el patio. El viento movía las cortinas. Y por un instante sentí que Mateo estaba allí, mirándome, recordándome quién era. Me senté frente a mi viejo banco de joyero, el mismo que no usaba desde hacía años. Lo toqué con cuidado. Le quité el polvo. El metal frío se sintió como un despertar. «¿Sabes, Mateo?», susurré al aire. «Creo que ha llegado el momento de volver a brillar». Tomé un trozo de plata que quedaba en la caja y mis herramientas, como si retomara una conversación pendiente. El sonido suave del martillo sobre el metal llenó la habitación. Suave al principio, luego firme, decidido. La joyería siempre había sido mi refugio. Esa noche se convirtió en mi arma. No sabía aún qué iba a hacer exactamente. Solo sabía que ya no volvería a quedarme quieta mientras otros decidían por mí. Ya no más. A la mañana siguiente, cuando Sandra bajó, el olor a café recién hecho la recibió como siempre. Pero yo ya no era la misma. Ella me habló sin mirarme, ordenándome cosas con esa voz de costumbre. «Vieja,
plancha mi blusa azul, la necesito para hoy. Yo respondí con calma, sin odio, sin rabia, solo con una certeza absoluta. Buenos días, Sandra. La plancha está en el cuarto de lavado. Puedes usarla cuando gustes. Ella se detuvo, sorprendida por mi tono. Me miró. Yo le sostuve la mirada. Había aprendido algo nuevo. Cuando una mujer descubre que puede sobrevivir sola, se vuelve más peligrosa que cualquier enemigo. Y yo, Isabel, apenas estaba empezando. Dicen que cuando una mujer deja de llorar, hay que tenerle miedo. Yo no lo entendía hasta esa mañana, cuando abrí los ojos y sentí algo distinto dentro de mí. Calma. Pero no una calma dulce, de esa que arrulla, sino una calma que pesa, que se asienta en el pecho como una piedra y espera. El desayuno estaba servido, el sol entraba por la ventana, y el silencio era tan perfecto que podía oír mi propia respiración. Ricardo ya se había ido a su supuesto viaje de trabajo. Sandra, como siempre, seguía durmiendo hasta tarde. Me senté frente a la mesa y me quedé mirando la taza de café. El vapor subía despacio, como un pensamiento que se forma y crece sin prisa. Y entonces supe que había llegado el momento de mirar con los ojos bien abiertos, de dejar de reaccionar y empezar a observar. Fui a su habitación, la habitación principal, la que había sido mía y de Mateo. Entré sin hacer ruido. El olor a su perfume caro era tan fuerte que casi me mareó. La habitación estaba en penumbra, las cortinas gruesas bloqueando el sol. Ella roncaba suavemente. En la cómoda, entre frascos de cremas carísimas y joyas desordenadas, estaba su cartera abierta. Dentro, sobres con dinero en efectivo, recibos de tiendas de lujo, un juego de llaves que yo no reconocía y un teléfono pequeño, de esos viejos, de prepago, que ya nadie usa. No lo toqué, solo lo miré, porque lo importante no era lo que veía, sino lo que ella había querido esconder. ¿Por qué una mujer como Sandra necesitaría un teléfono secreto? Me incliné y abrí el primer cajón de la cómoda, el que ella siempre cerraba con llave, pero que había dejado abierto en su prisa. Allí estaba, una carpeta de plástico color azul. Adentro, documentos del banco. El nombre de Ricardo aparecía, sí, pero debajo, en letras pequeñas, también el de Sandra. Cuentas compartidas que yo no sabía que existían. Préstamos con intereses altísimos. Transferencias a cuentas desconocidas y al final, al fondo de la carpeta, un papel arrugado. Una solicitud de venta de propiedad. Mi propiedad. La casa. Sentí un nudo de hielo en el estómago. La fecha era reciente. Venta en trámite, decía un sello. El documento llevaba una firma que pretendía ser la mía, pero era una falsificación burda. Por un instante, el suelo pareció moverse bajo mis pies. La rabia subió desde lo más hondo de mi ser, quemándome la garganta. Quise gritar, quise sacudir a Sandra hasta despertarla, quise llamar a Ricardo y enfrentarlos, decirles ladrones, traidores, pero no lo hice. No, porque en ese segundo entendí algo. El que grita, pierde. El que actúa con emoción, pierde. Y yo ya había perdido demasiadas veces. Volví a mi habitación, cerré la puerta con llave y saqué mi cuaderno de cuero. En la primera página limpia escribí una frase nueva, con mi letra temblorosa. Quien no te valora con tu silencio, te temerá cuando hables con tus acciones. Esa iba a ser mi guía. Pasé el resto del día fingiendo una normalidad absoluta. Hablé poco. Sonreí cuando debía. Serví la comida como siempre cuando ella finalmente bajó. Pero por dentro, todo era distinto. Cada gesto, cada palabra suya, cada movimiento. Lo observaba, lo guardaba, lo analizaba. Y mientras ella creía que yo seguía siendo la vieja sumisa y tonta de siempre, yo estaba tomando nota. Por la noche, esa noche Ricardo regresó de su viaje. Escuché que discutían en la sala. La voz de Sandra era rápida, nerviosa.
Te dije que tenías que conseguir la firma real, Ricardo. Es la única manera de que el banco nos suelte el dinero. No quiero hablar de eso ahora, Sandra, respondió él. Su voz sonaba irritada, cansada. Pues deberías. Debemos ese dinero. Ese prestamista no va a esperar, y tu madre no va a vivir para siempre, ¿entiendes? El silencio que siguió fue como un cuchillo. Yo, desde mi cuarto, apenas respiraba. Escuché pasos fuertes, una puerta que se cerraba de golpe. Sandra se encerró en su habitación, y luego el sonido del televisor encendiéndose en la sala. Ricardo se quedó en el sofá, mirando nada, huyendo, como siempre. Yo lo sabía. Mi hijo estaba atrapado, atrapado por la ambición de ella, por su propia debilidad, por su miedo, por su culpa. Y Sandra, ella solo estaba esperando el momento de quedarse con todo. Esa noche no dormí. Pensé, planeé, escribí en mi cuaderno. No se trataba solo de vengarme, no. Se trataba de enseñarles, de hacerles sentir, aunque fuera por un segundo, lo que yo había sentido durante años. El desprecio, la invisibilidad, el abuso. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, fui a mi viejo banco de joyero. Había un compartimento secreto que Mateo había construido, uno que ni Ricardo conocía. Allí, entre terciopelo descolorido, guardaba los recuerdos que Sandra nunca podría encontrar. Mis títulos de joyera, las escrituras originales de la casa, las cartas de amor de Mateo, y un sobre sellado con el testamento. Todo estaba a mi nombre, absolutamente todo. Y ellos, en su estupidez y arrogancia, ni siquiera se habían molestado en investigarlo. Creían que, por ser su esposa y su madre, las cosas eran de Ricardo. Sonreí en la oscuridad. El destino, a veces, tiene una forma muy curiosa de equilibrar las cosas. A la mañana siguiente me levanté antes que todos. Fui al mercado del pueblo, saludé a los vecinos, compré flores frescas, cempasúchil naranjas y brillantes. Volví con el pan caliente. Sandra me miró raro cuando llegué. Estaba en la cocina, con su bata de seda, luciendo pálida. ¿Y esas flores?, preguntó con desdén. Para adornar la mesa. Quiero que la casa se vea linda, respondí con una sonrisa amable. Qué raro en ti, dijo ella. Sí, puede ser. A veces a las viejas nos da por cambiar. Es la edad. Le sonreí, y por un momento vi algo nuevo en sus ojos. Desconfianza. Perfecto. La duda era mi mejor aliada. Pasé el resto del día en silencio, en la sala, trabajando en mi joyería. Los hilos de plata se entrelazaban en mis dedos como los pensamientos en mi cabeza. Planeaba cada detalle, cada palabra, cada gesto. Yo no era una mujer impulsiva. Era una mujer que había aprendido a esperar. Y mi momento estaba llegando. Por la noche, cuando todos dormían, abrí mi cuaderno de cuero y escribí de nuevo. El amor sin respeto es servidumbre. Y la servidumbre no es amor, es miedo disfrazado. Esa frase fue mi último rezo antes de dormir. Al amanecer, preparé café y me senté en el patio, bajo el gran árbol de jacaranda que Mateo plantó para mí hace 30 años. El viento movía las hojas con un susurro suave, como si me hablara. Ya casi, Mateo, le dije al aire. Ya casi está todo listo. Miré hacia la ventana de la habitación de Sandra. Las cortinas se movían, pero no vi nada. Aún así, sonreí, porque algo dentro de mí me decía que esa mujer ya no dormía tranquila. Y eso era apenas el principio. El miedo tiene un olor. Es un olor agrio, espeso, como de metal viejo oxidándose bajo la lluvia. Durante años lo respiré cada vez que Sandra alzaba la voz, cada vez que Ricardo fruncía el ceño y desviaba la mirada. Pero esa tarde, cuando la palma de Sandra chocó contra mi cara, el sonido retumbó en la cocina y no sentí miedo. Sentí asco, un asco profundo y helado. El golpe fue tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. La jarra de agua de flor de Jamaica que sostenía cayó al suelo, desparramando el líquido rojo oscuro por todas partes, como sangre sobre el mármol blanco. Sandra me miró con el rostro deformado por la rabia.
Te dije que no tocaras mis cosas. Vieja metiche. Yo me llevé la mano a la mejilla. Estaba caliente, ardiendo. Solo estaba limpiando el estante, dije con calma, la voz sorprendentemente firme. Tu frasco de perfume se había derramado. Ricardo estaba detrás de ella, en la puerta, paralizado, con esa expresión vacía que se había vuelto su máscara permanente. Sandra, basta, murmuró él, sin convicción, sin moverse. ¿Basta qué?, repitió ella, girándose furiosa hacia él. Tu madre no entiende límites, siempre husmeando. Mentira, me gritó, volviéndose hacia mí. Siempre tienes excusas. Y con un movimiento violento, empujó el florero que yo había puesto sobre la mesa esa mañana. El cristal se hizo añicos contra la pared. La casa entera pareció estremecerse con el ruido. Yo no dije nada. Me quedé mirando los pedazos de vidrio en el suelo, el agua mezclada con las flores naranjas rotas, y en medio de ese caos, con la mejilla palpitando, pensé, esto también pasará, porque ya no hay miedo, ahora solo hay un plan. Me encerré en mi habitación. Me dolía el rostro, pero lo que más me dolía, como una herida interna que no dejaba de sangrar, era la indiferencia absoluta de mi hijo. Lo escuché discutir con ella unos minutos, palabras ininteligibles, luego el portazo de la calle, el rugido del motor de la camioneta. Se habían ido juntos. Fui al espejo del baño. Tenía la mejilla roja, la marca de sus dedos perfectamente dibujada sobre mi piel pálida. Pasé mis propios dedos sobre la marca y vi en mis ojos algo que no reconocí al principio. No era rabia, no era tristeza, era serenidad. Una serenidad pura, fría, la que llega cuando una sabe, sin lugar a dudas, que el final ya comenzó. Tomé mi cuaderno de cuero oscuro y escribí, con la letra ahora firme. Me han manchado la cara, pero no con culpa, con memoria. Porque cada golpe, cada insulto, cada silencio se está convirtiendo en parte de mi historia. Una historia que terminará escrita por mí, no por ellos. Esa noche, cuando regresaron, actué como si nada hubiera pasado. Serví la cena. Les sonreí. Ricardo no fue capaz de mirarme a los ojos. Sandra, en cambio, no paraba de hablar de cosas triviales, de una fiesta, de ropa nueva, fingiendo una normalidad casi psicótica. Yo asentía, tranquila, pero mis pensamientos estaban lejos. En cada palabra suya veía el retrato de una mujer desesperada que creía haber ganado. Y eso, irónicamente, me dio más fuerzas. Mientras comían, observé sus gestos, sus rutinas, los horarios, los pequeños descuidos. Tomé nota mental de todo. Si algo había aprendido en mi larga vida, era que quien subestima a una mujer callada termina perdiendo la partida. Esa noche, mucho después de que se durmieran, abrí el compartimento secreto de mi banco de joyero. Saqué los documentos que había encontrado en su cómoda. Los extendí sobre la cama, bajo la luz de una pequeña lámpara. El papel arrugado de la venta en trámite. Las sombras danzaban sobre el papel. Mi nombre. Mi firma verdadera en las escrituras originales y la firma falsificada. Mi casa. Mi historia. Mi dignidad. Todo estaba ahí. Respiré hondo. Toqué la firma falsa con los dedos. No temblé. Al contrario, me reí. Sí, me reí en silencio, en la soledad de mi cuarto, porque entendí que la habían arruinado ellos mismos. Habían falsificado mi firma en una solicitud, sí, pero no tenían las escrituras originales. No tenían el testamento de Mateo. No tenían nada. Eran ladrones de poca monta jugando a ser criminales. No hacía falta gritar, solo esperar. Al día siguiente, cuando Sandra bajó, yo estaba en la cocina. Pero no estaba cocinando lo de siempre. Estaba amasando. El olor dulce y familiar del maíz fresco llenaba el aire. Hacía arepas de la forma en que mi abuela me enseñó, moliendo el grano. Ella me miró con absoluto recelo. ¿Qué demonios es eso? ¿Arepas? ¿De verdad? Sí, dije, sin dejar de amasar, mis manos cubiertas de harina blanca. ¿Y para qué tanto esfuerzo? Apestas la casa.
Para celebrar, respondí, mi voz suave. ¿Celebrar qué? Preguntó ella con una sonrisa torcida, burlona. ¿Celebrar que por fin entendiste que estorbas y te vas a ir a un asilo? No, dije con voz firme, levantando la vista y mirándola fijamente. Celebro el final de una etapa. Su sonrisa se borró. ¿Qué quieres decir con eso? Que por fin van a verme. No dijo nada más. Solo me observó unos segundos con esos ojos desconfiados y subió las escaleras, seguramente a contarle a Ricardo que la vieja se había vuelto loca. Yo seguía amasando, tarareando una melodía que hacía años no cantaba, una que Mateo solía tocar con su cuatro mientras yo diseñaba joyas junto al ventanal. Por la tarde, Ricardo volvió del trabajo. Entró directo a la cocina. Me vio y suspiró, frotándose el puente de la nariz. Mamá, lo de ayer, lo del golpe, fue un error. ¿De quién? Pregunté, sin levantar la vista de la masa. De Sandra. Está muy nerviosa por cosas del dinero. No quería lastimarte. No me lastimó. Le interrumpí. Él me miró confundido. ¿Cómo que no? Claro que sí. Te golpeó. Yo lo vi. No, hijo. Me limpié las manos en el delantal y lo miré, fijo, a los ojos. Lo que duele, Ricardo, no es la mano que golpea, es la boca que calla. Daniel bajó la mirada. Por un momento, un instante fugaz, creí ver culpa en sus ojos. Pero no duró. La incomodidad ganó. Por favor, mamá, no empieces con tus dramas. No te preocupes, dije, sonriendo con esa calma nueva que tanto los desconcertaba. Ya no pienso hablar más del tema. Él pareció aliviado. Soltó el aire, sin darse cuenta, el idiota, de que mi silencio ya no era rendición. Era estrategia. Esa noche, cuando la casa quedó en penumbra, bajé al taller en la bodega. Abrí el compartimento secreto de nuevo. Entre cajas viejas y terciopelo, encontré una carpeta con papeles que Mateo había guardado celosamente antes de morir. Facturas, seguros, copias notariales, todo a mi nombre. Y también una carta dirigida a mí, que nunca había tenido el valor de abrir. El sobre tenía el borde amarillento por el tiempo. La abrí con cuidado. La caligrafía de Mateo, fuerte y clara. Mi Isabel, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Sé cómo es Ricardo. Lo criamos con demasiado amor, y el amor sin firmeza lo hizo débil. Y el miedo, mija, el miedo lo hizo débil. Si algún día te falta el respeto, si permite que alguien te lo falte, no llores. Recuerda quién eres. La casa es tuya. La cuenta que abrí en Suiza, la de tus joyas, también es tuya. No le debes nada a nadie, ni siquiera a él. Prométeme que si llega ese día, no te irás. Harás que ellos se vayan. Me quedé en silencio, leyendo esas últimas palabras una y otra vez. Y allí, en esa bodega polvorienta, sentí que Mateo me hablaba desde algún lugar del tiempo, dándome el permiso, la fuerza final, para hacer lo que debía. Subí las escaleras lentamente, guardando la carta contra mi pecho. Miré mis manos. Estaban manchadas de harina y de tinta de mis herramientas, pero ya no las vi débiles. Eran manos de mujer viva, de mujer lista. Descansa, Mateo, susurré al aire. Ya casi termina. A veces, el silencio es la forma más perfecta de venganza. Esa semana no discutí con nadie, no lloré, no me quejé, no hablé de más. Solo observé. Sandra no lo soportaba. Era como si su rabia crónica necesitara mi respuesta, mi miedo, para alimentarse. Y al no encontrarla, empezó a desmoronarse. La oía discutir con Ricardo por teléfono, su voz cada vez más aguda, más desesperada. Ricardo, por otro lado, estaba visiblemente confundido. Yo lo saludaba cada mañana con una sonrisa, le preparaba su café, le preguntaba cómo había dormido. Era la misma rutina de siempre, pero algo en mi tono había cambiado. Demasiado amable, demasiado sereno, y lo peor de todo, sincero, porque ya no había rencor en mi voz, solo paz. Y la paz, en una casa llena de culpa, se vuelve absolutamente insoportable.
El jueves me levanté más temprano que nunca. El amanecer tiñó el cielo de un color naranja pálido. Encendí la radio, bajito. Preparé perico, arepas frescas, jugo de naranja natural. Puse la mesa, pero no la mesa de diario de la cocina. Puse la gran mesa del comedor. Saqué del armario los manteles bordados por mi madre, los que Sandra llamaba anticuados. Saqué la vajilla de porcelana que solo usábamos en Navidad, la que tenía el borde de oro. Cada movimiento era una declaración silenciosa. Cuando bajaron, se detuvieron en seco en la puerta del comedor. Sandra frunció el ceño. «¿Qué pasa aquí? ¿Qué es todo esto?» «Nada», respondí sonriendo, sirviendo el café en las tazas de porcelana fina. «Quise hacerles un desayuno especial». «¿Por qué?», preguntó ella, su voz cargada de sospecha. «Porque uno nunca sabe, hija, cuándo será la última vez que compartiremos la mesa». Daniel me miró, extrañado, pálido. Verónica soltó una risa nerviosa. «¿Te sientes bien, vieja? ¿Estás senil?» «Mejor que nunca». Se sentaron, con rigidez. Yo serví el café, tranquila. Y mientras los observaba comer, incómodos, sin saber qué decir, algo dentro de mí se acomodó. Por primera vez en años, no me temblaban las manos, ni siquiera cuando Sandra me lanzó una mirada cargada de un odio que ya no me alcanzaba. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora. ¿Qué harías tú en el lugar de Isabel? No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Suscríbete y deja tu me gusta si crees que las madres merecen respeto y si alguna vez, como yo, te has sentido invisible. Ahora, continuemos. Después del desayuno, Sandra se marchó dando un portazo. Dijo que tenía cosas urgentes que hacer. Ricardo se quedó en la sala, inquieto, caminando de un lado a otro. «Mamá», dijo frotándose las manos, «¿por qué estás actuando tan raro?» «Raro», pregunté, sin dejar de limpiar la mesa del comedor, doblando el mantel con cuidado. «Solo intento estar en paz. Pero ayer dijiste que querías hablar conmigo». «Sí», dijo él deteniéndose, «pero ya no hace falta». No, hijo. Algunas cosas se entienden mejor cuando no se explican». Él me observó con un nudo en la garganta. Podía ver en sus ojos la duda, el miedo, y detrás del miedo, la culpa. Porque Ricardo sabía, aunque no quisiera admitirlo, que algo había cambiado para siempre. Por la tarde, salí al pueblo. Caminé por las calles de siempre, saludando a los vecinos, comprando flores, como si fuera un día perfectamente normal. Pero no lo era. Fui al banco primero. Luego, fui a la notaría. Entregué unos documentos, firmé otros. El notario, Miguel Mendoza, un viejo amigo de Mateo, me miró con seriedad por encima de sus lentes. «¿Está segura de esto, doña Isabel?» «Más que nunca, Miguel», le dije. «Su hijo, él no lo va a entender». «No necesita entenderlo, Miguel. Solo necesita vivirlo». Salí del edificio con el corazón ligero. El aire olía a tierra mojada, como si el cielo supiera que algo estaba por limpiarse. Esa noche cociné su plato favorito, pabellón criollo. El olor de la carne mechada y las caraotas llenó la casa. Ricardo llegó cansado. Sandra, de un humor pésimo. La cena fue tranquila, demasiado silenciosa. Al terminar, mientras recogía la mesa, dije: «Mañana no estaré en casa». «¿Y eso?», preguntó Sandra, levantando una ceja. «Tengo asuntos que atender». «¿Qué asuntos puede tener una vieja como tú?», dijo con burla. «Los de su propia vida», respondí, mirándola directamente a los ojos. Ella quiso contestar, pero algo en mi tono, en mi mirada, la detuvo. Ricardo fingió no escuchar. Yo subí a mi habitación y cerré la puerta. En la mesa tenía mi cuaderno de cuero oscuro. Lo abrí en la última página y escribí: «Cuando el respeto se rompe, no se repara con palabras, se repara con actos, y mañana actuaré». Apagué la luz. Dormí profundamente, sin pesadillas, sin miedo. El tipo de sueño que solo llega cuando una mujer deja de esperar que la traten con amor y empieza, por fin,
a tratarse a sí misma con dignidad. Desperté antes del amanecer. El cielo tenía ese tono gris azulado que anuncia los días importantes, los días que cambian el curso de una vida sin hacer ruido. Me vestí con calma, con mi mejor vestido, el que había guardado para una ocasión especial. Me peiné el cabello, recogiéndolo en un moño sencillo, y preparé café. No sentía prisa, porque cuando el alma ya decidió lo que va a hacer, el cuerpo simplemente la sigue, con una obediencia serena. El aroma del café llenó la casa. Puse la mesa del comedor, la misma que había preparado el día anterior, pero esta vez coloqué en el centro una caja de madera. Una caja que yo misma había tallado hacía años para guardar mis hilos de plata. Sobre ella, una carta doblada. En el sobre, con mi mejor caligrafía, sus nombres: Ricardo y Sandra. La letra no temblaba. Era el peso de todo lo que había callado, ahora puesto en tinta. Mientras el reloj de la sala marcaba las 7, me senté frente a la ventana a esperar. Oí los pasos de Sandra en la escalera, su voz, molesta como siempre. «Ricardo, apúrate, voy a llegar tarde». Su rutina perfecta de quejas. Ricardo bajó detrás de ella, medio dormido, anudándose la corbata. Cuando vieron la caja en la mesa del comedor, se detuvieron. «¿Qué es eso?», preguntó ella, su voz afilada por la sospecha. «¿Otro de tus desayunos raros?». «Un regalo», respondí sin apartar la vista del cielo, que empezaba a teñirse de rosa. «¿Para qué?». «Para que empiecen a entender». Sandra miró la carta y la tomó con cautela, como si temiera que la mordiera. Ricardo se acercó detrás, sus ojos fijos en el sobre. Le temblaban las manos. «¿Puedo?», preguntó, mirándome por primera vez en días. «Claro», dije con una calma que a mí misma me sorprendió. «Es su turno de leer». Él abrió la carta. Su voz empezó a temblar mientras leía en voz alta. «Ricardo, Sandra, durante años los he servido. He escuchado sus insultos y he soportado sus humillaciones en silencio. No porque fuera débil, sino porque tenía esperanza. La esperanza de que el amor que le di a mi hijo se impusiera al egoísmo que le enseñó su esposa. Pero el amor no se mendiga, se gana. Esta casa, que tanto ansían vender, fue construida con mis manos y las de mi esposo. No les pertenece. A partir de hoy, legalmente, he transferido la totalidad de la propiedad al Hogar San Mateo, para que sea usada como un hogar de ancianos abandonados. Allí, donde ustedes querían enviarme, ahora vivirán otros. Pero con dignidad. Yo me iré con paz. No me busquen. Isabel». El silencio que siguió fue brutal. Ni siquiera los pájaros afuera cantaban. Sandra me miró. Su cara, pálida segundos antes, se congestionó de furia. «¿Qué hiciste, vieja loca? Estás demente». «Hice lo que debía hacer», respondí. «No puedes. Esta casa es de Ricardo. Es de tu hijo». «No», dije con firmeza. «Era mía, y ya no lo será de nadie que no sepa valorar un techo con gratitud». Ricardo, pálido como un muerto, soltó la carta. El papel flotó hasta el suelo. Se inclinó sobre la mesa, con la cabeza entre las manos. «Mamá, mamá, ¿por qué hiciste esto?». Levanté la vista del jardín y lo miré. «Porque no supe enseñarte a respetar, hijo. Y ahora lo aprenderás de la manera que la vida enseña a los ingratos, con pérdida». Sandra se abalanzó hacia la caja de madera y la abrió de un tirón. Dentro había fotos. Fotos de Ricardo cuando era niño, jugando en el jardín. Fotos de Mateo y mías, con las manos llenas de cemento, riendo, mientras construíamos los cimientos. Fotos mías en mi taller de joyería. Y debajo de las fotos, el documento. El recibo de donación notariado, sellado por Miguel Mendoza, firmado con mi firma clara y fuerte. Irrevocable. Ella empezó a reír, pero era una risa hueca, rota, nerviosa. «No lo creo, no lo creo, es mentira». «Créelo», le respondí. «Todo está en regla.
Y antes de que me llames loca otra vez, recuerda que las locas son las únicas que se atreven a hacer lo que las cuerdas solo imaginan. Daniel me miró, los ojos rojos, la voz quebrada. ¿Y a dónde vas a ir? ¿Mamá? A un lugar donde no me griten, donde el silencio no duela. Quizás no lo entiendas hoy, hijo, pero algún día, cuando estés solo, sabrás que una madre que se va no siempre huye. A veces se libera. Sandra se levantó de golpe, tiró la carta al suelo y salió de la casa, gritando, maldiciendo. Ricardo quedó sentado, inmóvil, en la gran mesa de comedor. El reloj marcó las 8. El sol entraba por la ventana y bañaba la mesa con una luz cálida, como si el universo me estuviera diciendo, ya está hecho. Me levanté, fui a mi habitación, tomé mi pequeña maleta, mi cuaderno de cuero oscuro y la foto de Mateo. Antes de salir, miré una última vez la casa, el mismo piso que había limpiado 1000 veces, las paredes que escucharon mis rezos y mis lágrimas. Pero esa mañana, todo se veía distinto. Libre. Al pasar junto a Ricardo, toqué su hombro. No te deseo mal, hijo. Él sollozó. Mamá, por favor, solo deseo que aprendas lo que yo olvidé, que la compasión no es debilidad, y que cuando humillas a quien te dio la vida, terminas vaciando la tuya. Salí sin mirar atrás. El portón de la calle se cerró con un chirrido largo, casi solemne. El aire olía a jacaranda. El sonido de mis pasos sobre la acera se mezcló con el de mi corazón latiendo despacio. Ya no dolía, solo sentía ligereza. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, pensé en la caja que había quedado sobre la mesa. No era una venganza cruel, era una lección, porque entendí que, a veces, el único modo de recuperar la paz es perderlo todo primero. Y aunque mis manos aún temblaban, no era de miedo, era de alivio. Habían pasado 3 semanas desde que crucé el portón de mi antigua casa y lo dejé cerrarse detrás de mí. El eco metálico de aquel golpe aún resonaba dentro de mi pecho, pero ya no como un sonido de pérdida, sino de liberación. El hogar San Mateo, el lugar donde me refugié, no era el sitio lúgubre que muchos imaginan cuando piensan en ancianos. Era una casona antigua, de muros color marfil, con un jardín lleno de bugambillas y un olor constante a pan recién horneado. Cada mañana, las campanas de la iglesia cercana marcaban el ritmo del día, y los pájaros parecían cantar solo para recordarnos que aún quedaba vida por vivir. La directora, doña Elena, una mujer de mirada firme y corazón inmenso, me recibió con una frase que no olvidaré jamás. Aquí nadie viene a morir, Isabel. Aquí venimos a aprender a vivir de nuevo. Y tenía razón, porque aunque mis manos temblaban y mi corazón cargaba más heridas que años, dentro de mí algo comenzaba lentamente a florecer. Las primeras noches fueron difíciles. El silencio pesaba. Dormía poco. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Sandra gritar, «Vieja inútil». O veía a Ricardo mirando al suelo, sin defenderme. A veces despertaba sudando, creyendo estar todavía allí, en esa casa donde me borraron poco a poco. Pero cuando abría los ojos, solo había calma. Y comprendí que el silencio no siempre es castigo. A veces es cura. Empecé a ocuparme del pequeño taller de artes del hogar. Entre agujas, hilos y telas, encontré un refugio, pero faltaba algo. Le propuse a doña Elena abrir un pequeño taller de joyería. Con alambre, con semillas, con piedras del jardín, le dije, para que las manos recuerden que saben crear. Ella aceptó. Cada pieza que armaba era como suturar un pedazo de mi alma. La joyería me ayudaba a recordar que incluso lo roto, lo descartado, puede volverse hermoso si se repara con paciencia. Otras mujeres me acompañaban. Amalia, una viuda que hablaba con las plantas. Rosaura, que tocaba el piano con los dedos deformados por la artritis. Y Julia, que reía a carcajadas aunque la vida le había quitado todo. Con ellas aprendí algo esencial. La soledad no duele cuando se comparte con quienes también la entienden.
Una tarde de domingo, mientras enseñaba a Amalia a engarzar una piedra de río, doña Elena se acercó. ¿Tienes visita, Isabel? ¿Visita?, pregunté extrañada. Hacía semanas que no sabía nada del mundo exterior. ¿Quién? Un hombre alto, cabello castaño, mirada triste. No se parece mucho a ti, pero tiene tus ojos. Sentí que el corazón se me detenía un instante. Dijo su nombre, Ricardo. Me quedé en silencio unos segundos. Mis manos se helaron sobre el alambre de cobre. El hilo quedó suspendido, como si también temiera romper el momento. Respiré hondo y dije, «Dile que espere en el jardín». Caminé despacio hacia el jardín. El aire olía a tierra mojada y a las flores de la jacaranda del patio. A lo lejos, bajo el árbol, lo vi. Ricardo, de pie, con la cabeza gacha, los hombros caídos, las manos hundidas en los bolsillos. Había envejecido 10 años en 3 semanas. O quizá, por primera vez, estaba mostrando su verdadero rostro, sin máscaras. Cuando me vio, levantó los ojos. Por un segundo pareció dudar si debía acercarse o no. «Mamá», dijo con un hilo de voz. Esa palabra, que un día fue mi refugio, se sintió extraña al principio. Pero luego, como una caricia olvidada, me ablandó el alma. «No pensé que vendrías», le respondí. Yo tampoco», murmuró. «Estuve días buscándote. Fui a la notaría. Miguel no quiso decirme nada. Solo hoy me dijo». Nos miramos en silencio. El viento movía las hojas del árbol y el sol se filtraba entre ellas, dibujando luces sobre su rostro. Parecía un niño perdido. «Sandra, se fue», dijo finalmente. «¿Se fue?» «Sí, me dejó. El mismo día. Cuando vio que la donación era real, que no había dinero, que estábamos endeudados, dijo que no soportaba vivir en ruinas». Sonreí con tristeza. «Las ruinas no eran las paredes, hijo. Eran ustedes». Él bajó la mirada. No discutió. No podía. Nos sentamos en un banco de piedra. Ricardo tenía los ojos rojos, cansados. «He leído tu carta 1000 veces», me dijo. «La que dejaste en la caja. No pude dormir desde entonces». «¿Y qué aprendiste?», pregunté con calma. «Que te fallé. Que fui un cobarde». «No, Ricardo», dije suavemente. «Fuiste un hijo que olvidó mirar». Él empezó a llorar. Lágrimas silenciosas, de esas que duelen, que queman. Y yo lo dejé. Porque sabía que ese llanto no era de arrepentimiento vacío, sino de verdad. Era el llanto del niño que aún vivía dentro de aquel hombre, pidiendo perdón por no haber sabido amar bien. «Perdóname, mamá. Por favor, perdóname». «No vine aquí a perdonarte, Ricardo», respondí. «¿Entonces?», preguntó confundido, secándose las lágrimas con rabia. «Vine a recordarte que el perdón no se da, se demuestra». Él asintió despacio. «Lo sé, por eso estoy aquí». Me contó que había intentado vender lo poco que quedaba, pero las deudas eran más grandes, que tuvo que buscar trabajo, y que lo único que supo hacer fue ofrecerse como ayudante en un taller de carpintería. «Aprendí a reparar lo que otros tiran», me dijo, mostrándome sus manos, ahora con ampollas. «Y mientras lo hacía, pensaba en ti, en todo lo que rompí». Sus palabras me atravesaron. Yo lo observaba sin decir nada. Había algo en su mirada que ya no era soberbia ni culpa. Era humildad. «Doña Elena me dijo que aquí necesitan ayuda», continuó. «Las sillas están rotas, las puertas rechinan. Si me dejas, puedo reparar los muebles viejos. No quiero volver a esa casa, no quiero nada. Solo quiero quedarme cerca de ti, aunque sea trabajando». Cerré los ojos unos segundos. El viento traía olor a pan recién hecho. Pensé en todas las noches que recé, pidiendo que mi hijo entendiera el daño que me había hecho. Y ahora ahí estaba, con las manos heridas por la madera, buscando redimirse. «Está bien», le dije por fin, «pero si te quedas aquí, no eres mi hijo. Eres un voluntario más». «Lo entiendo, mamá, lo entiendo». Los días siguientes fueron extraños y hermosos a la vez. Ricardo trabajaba en silencio.
Reparaba bancos, lijaba puertas, pintaba marcos. Las demás mujeres lo miraban con curiosidad al principio, luego con ternura. Él las saludaba, las escuchaba, les servía café. Nunca una palabra fuera de lugar, nunca una queja. A veces lo observaba desde lejos, desde mi taller de joyería, sin que me viera. Sus manos, antes suaves y ociosas, estaban ahora cubiertas de callos. Y cuando se inclinaba sobre la madera, concentrado, podía jurar que en su rostro había la misma paz que yo sentía al engarzar una piedra. Estábamos curándonos juntos. Sin decirlo, doña Elena me dijo un día: «Tu hijo trabaja con el corazón», y yo sonreí. «Sí», respondí. Por fin aprendió que el amor también se demuestra con las manos. Una tarde, después de muchas jornadas de trabajo, Ricardo se acercó con un paquete envuelto en papel marrón. «Es para ti», me dijo. «¿Qué es?» «Algo que hice, con mis propias manos». Abrí el paquete con cuidado. Dentro había un marco de madera tallado, un marco hermoso, con figuras de hojas y flores de jacaranda. En el centro, una foto vieja. Mateo, Ricardo de niño y yo, sonriendo frente a la casa que ya no existía para nosotros. «La madera», explicó, su voz baja, «es del ropero de tu habitación. El viejo, el de Mateo. Lo encontré cuando vinieron a vaciar la casa. No pude dejarlo ir. Quise convertirlo en algo que siguiera siendo tuyo». Me quedé sin palabras. El marco era hermoso, pulido, cálido. Lo acaricié con los dedos y sentí una vibración leve, como si aún guardara la memoria del hogar. Lloré, no de tristeza, de alivio. «Gracias, hijo». «No, mamá», dijo él con voz firme. «Gracias a ti, por haberte ido. Si no lo hubieras hecho, si no me hubieras quitado todo, jamás habría aprendido lo que significa perderlo». Esa noche, cuando las luces del hogar se apagaron, me quedé mirando el marco sobre mi mesa. La llama de una vela danzaba, iluminando los rostros en la fotografía. Pensé en Mateo, en su carta antigua. «Si algún día te falta el respeto, harás que ellos se vayan». Sonreí. No los había echado, solo los había obligado a mirarse en su propio espejo. Y el reflejo los había cambiado más que cualquier castigo. Me acerqué a la ventana. El aire nocturno traía olor a jazmín y a pan. Cerré los ojos y recé. «Gracias, Señor, por devolverme a mi hijo, no como lo perdí, sino como necesitaba encontrarlo». La luna iluminaba el patio. Ricardo dormía en el cuarto de voluntarios. Y yo, por primera vez en muchos, muchos años, sentí que mi corazón no cargaba rabia ni culpa, solo gratitud. Al día siguiente, durante el desayuno, Ricardo me alcanzó una taza de café. Su mano tembló ligeramente. «¿Te quedarás aquí para siempre, mamá?», preguntó. «Quizás», respondí. «Aquí encontré algo que no sabía que me faltaba». «¿Qué cosa?». «A mí misma». Nos miramos y reímos. Una risa suave, de esas que no hieren. Una risa que sabe a perdón. Mientras las demás mujeres cantaban en la cocina y el sol bañaba el comedor, comprendí algo que nunca antes había entendido. La venganza más grande no era quitarles la casa. Era recuperar mi paz, sin que ellos pudieran destruirla otra vez. Esa tarde, al escribir en mi cuaderno de cuero, dejé una última frase. «Perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor y poder mirar atrás sin miedo a volver». Cerré el cuaderno. Suspiré. Y observé cómo Ricardo lijaba un banco en el patio, tarareando una melodía que su padre solía cantar. Y supe que, aunque el pasado no se puede reescribir, el alma sí puede empezar de nuevo. Una puntada, un golpe de martillo, una lágrima a la vez. Los días comenzaron a pasar con la lentitud apacible de quien ya no tiene prisa. El hogar San Mateo se había convertido en mi refugio, y sin darme cuenta, también en mi nueva familia. Cada rincón tenía su sonido particular. El tintineo de mis herramientas en el taller de joyería, el piano desafinado de Rosaura,
la risa de Amalia cuando contaba anécdotas inventadas. La vida, por primera vez en muchos años, no dolía, solo fluía. Ricardo seguía allí, trabajando como voluntario. Al principio lo hacía en silencio, cumpliendo con disciplina y humildad, pero poco a poco, su presencia empezó a llenar el lugar de una energía nueva. Ayudaba a las mujeres con las compras, reparaba muebles rotos, construía pequeños detalles que alegraban los días. Un día, incluso vi a doña Elena sonreír con ternura al verlo lijar una puerta. «Tu hijo tiene manos de ángel», me dijo. «Antes solo tenía manos de hijo», respondí. «Ahora tiene alma». Las tardes eran nuestras. A veces nos sentábamos juntos bajo el gran árbol de jacaranda del patio, en silencio. No necesitábamos hablar mucho. El lenguaje entre madre e hijo, cuando ha sido roto y remendado, ya no se sostiene con palabras, sino con miradas y gestos. «¿Recuerdas cuando papá te enseñó a plantar este árbol?», me preguntó una vez. «Claro que sí. Dijiste que querías que creciera tan alto como tú». «Y creció más», dijo riendo. «Aunque yo, mamá, me quedé pequeño en muchas cosas». «El tamaño de un hombre no se mide por su estatura, hijo», le respondí, «sino por la altura de su conciencia». Él se quedó callado, mirando el cielo. «Entonces, tal vez estoy empezando a crecer de nuevo». Sus palabras me estremecieron. Era como escuchar a Mateo hablando desde otra época, a través de la voz de su hijo. Con los días, Ricardo comenzó un proyecto en el taller de carpintería. No quiso contarme qué era, solo decía, «Es una sorpresa, mamá». Yo fingía no insistir, aunque la curiosidad me carcomía. Lo veía trabajar horas, con la camisa empapada de sudor, la frente arrugada de concentración y una expresión de paz que jamás le había conocido. Una tarde, al pasar frente al taller, escuché cómo silbaba bajito una melodía, la misma que su padre solía tocar con el cuatro. Me quedé quieta, sin interrumpir. Cerré los ojos y sentí que, de algún modo, los tres estábamos allí. Mateo, Ricardo y yo. No como antes, sino reunidos por el perdón. El invierno llegó sin aviso. El aire se volvió frío y el cielo amanecía cubierto de neblina. Yo empezaba a sentir el cuerpo más lento, los huesos más pesados. Doña Elena me advirtió que debía cuidarme. «No es vejez, Isabel», me dijo. «Es descanso». Asentí, porque tenía razón. Mi alma estaba cansada. Sí, pero de haber soportado tanto, y ahora solo quería reposar, en paz, no en resignación. Una mañana, Ricardo vino a verme. Traía una caja grande envuelta en tela blanca. «Hoy se cumple un mes desde que llegué aquí», me dijo, «y quiero darte algo». Me condujo al taller. El olor a madera recién cortada era fuerte. Sobre una mesa cubierta con virutas, vi un objeto cubierto con una sábana. Ricardo me miró con una mezcla de nerviosismo y ternura. «Papá me enseñó que los regalos más valiosos no se compran, se construyen». «Eso decía siempre», respondí sonriendo. «Entonces, esto es algo que construí para ti». Retiró la tela, y ahí estaba, un banco de madera tallado a mano, con el respaldo grabado con una frase. Me acerqué despacio, pasé los dedos por las letras, y leí: «Aquí se sienta la mujer que me enseñó que la fuerza no grita, susurra». No pude hablar. El aire se me atascó en el pecho. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. «Ricardo», susurré, «es hermoso». Lo hice con lo que quedó de la mesa vieja de casa, me explicó, la del comedor, donde cenábamos los tres. Quise transformarla en algo que no doliera mirar, para que el pasado ya no fuera una herida, sino un recuerdo que sostuviera. No sé cuánto tiempo estuve llorando. Él me abrazó en silencio, y por primera vez en muchos años no sentí vergüenza de hacerlo. Durante los días siguientes, el banco se volvió el corazón del jardín. Cada mañana lo encontraba rodeado de mujeres que se sentaban a tejer, a rezar o simplemente a mirar el amanecer. Doña Elena decía que aquel banco tenía alma, y tenía razón.
Era como si la madera respirara, como si en cada fibra viviera la historia de lo que fuimos, lo que perdimos y lo que aprendimos a hacer. Ricardo empezó a quedarse más tiempo en el hogar. Los fines de semana organizaba almuerzos, tocaba la guitarra del lugar, cocinaba para las mujeres. Yo lo observaba desde lejos, con el corazón sereno. Había cambiado. No de un día para otro, sino de adentro hacia afuera, como solo cambia quien ha tocado el fondo. Una noche, mientras todos dormían, bajé al jardín. El aire estaba fresco. Me senté en el banco y levanté la vista al cielo estrellado. Sentí el alma de Mateo cerca, como un susurro que rozaba las hojas de la jacaranda. ¿Lo ves, Mateo?, dije al viento. Tu hijo aprendió. Tardó, pero aprendió. Pasaron unas semanas más y el invierno empezó a ceder. El jardín se llenó otra vez de flores. Una tarde de domingo, mientras Ricardo afinaba la guitarra, se me acercó con algo en las manos. Una pequeña caja de madera. ¿Otro regalo?, pregunté riendo. No exactamente. Es algo tuyo. La abrió y me mostró mi cuaderno de cuero oscuro, el mismo que había dejado en mi habitación cuando me fui de casa. Lo encontré en el cajón de la cómoda cuando limpié el cuarto. Me dijo, lo leí, cada página, y hay algo que quiero hacer. Se arrodilló frente a mí, abrió el cuaderno en la última página y escribió, con su letra torpe, «Gracias, mamá, por haber tenido el valor que yo no tuve. Gracias por romper, para enseñarme a construir». Me quedé mirándolo. Era la primera vez que alguien escribía en esa libreta que había sido mi confesionario secreto. Y no sentí que invadiera mi intimidad. Sentí que la completaba. Los días se volvieron luminosos. Ricardo ya no era un voluntario. Era parte del hogar. Ayudaba a doña Elena con las cuentas, organizaba talleres para jóvenes y hasta enseñaba a los nietos de las residentes a construir juguetes de madera. Yo lo veía y pensaba, quizás Mateo tenía razón. A veces hay que dejar que los hijos se caigan para que aprendan a caminar solos. Una mañana, Ricardo me trajo flores. Son del jardín de casa, me dijo. Fui a verla. Está diferente. Los nuevos dueños pintaron las paredes, pero la jacaranda sigue allí. ¿Y cómo te sentiste?, pregunté. En paz. Por primera vez entré y no sentí culpa, solo gratitud, por lo que fue y por lo que ya no es. Lo abracé fuerte, como cuando era niño. Los meses siguientes fueron tranquilos, pero en mi cuerpo empezaban a notarse los años. Doña Elena me pidió que descansara más. Yo lo hacía, aunque sin miedo. No temía al final. Mi alma estaba ligera, como si ya hubiera cumplido su propósito. Una noche, mientras Ricardo me acompañaba en el jardín, le dije, «Hijo, cuando yo ya no esté, quiero que sigas aquí». ¿Aquí? Sí, en el hogar. Estas mujeres necesitan manos jóvenes, y tú tienes el corazón que yo soñé ver en ti. No digas eso, mamá. No lo digo con tristeza, le aseguré. Lo digo con orgullo, porque ahora sí puedo irme en paz. Ricardo bajó la cabeza, tratando de ocultar las lágrimas. Yo le tomé las manos. Prométeme que cuidarás del banco. Lo prometo. Y prométeme algo más. Lo que quieras, mamá. Que cada vez que veas a alguien viejo, cansado o callado, no lo ignores. Tal vez ahí, hijo, esté sentada otra Isabel. Él sonrió con la mirada empañada. Te lo prometo, mamá. Pasaron unos días. Una madrugada fría, el canto de los gallos me despertó. Sentí el cuerpo pesado, pero el alma en calma. Miré por la ventana. El cielo tenía el mismo tono violeta que la mañana en que Mateo murió. Cerré los ojos y respiré hondo. Agradecí por todo, por lo bueno, lo malo, lo aprendido. Ricardo me encontró dormida en el banco del jardín, bajo la jacaranda, con mi cuaderno de cuero oscuro entre las manos. No lloró, solo me cubrió con una manta y se sentó a mi lado, en silencio. El viento soplaba suave, la jacaranda olía a flor, y en el aire un murmullo leve parecía decirle, «Ya lo hiciste bien, hijo».
Semanas después, Ricardo colocó una placa sobre el banco. Decía, en memoria de Isabel, que transformó el dolor en enseñanza y el silencio en fuerza. Las mujeres del hogar lloraron. Doña Elena también. Ricardo sonrió, aunque con lágrimas en los ojos. Este fue su último regalo, dijo. Y mientras el sol se alzaba sobre el jardín, un rayo de luz iluminó el banco, como si el cielo entero me abrazara. Porque aunque mi cuerpo ya no estaba allí, mi alma seguía sentada, tranquila, viendo florecer el árbol que un día plantamos para crecer juntos. Si esta historia tocó tu corazón, escríbeme en los comentarios desde qué ciudad nos ves y qué enseñanza te deja la vida de Isabel. Dale me gusta si crees que ninguna madre merece ser humillada y suscríbete al canal para más historias que nos recuerdan que la dignidad, el amor y el perdón siempre florecen, incluso después del invierno.